La muerte de 24 personas mientras intentaban llegar a Canarias, aunque podrían ser muchas más, reflejan una semana marcada por la tragedia de la migración, pero también por la llegada de millones de vacunas a España, la mejoría de los datos de contagios en las islas, que dejan solo a una isla, Tenerife, en nivel 3, y un país, la India, donde se recogen imágenes terribles por la aparición de una nueva variante. Hemos estado muy pendientes de la terrible incertidumbre sobre el destino de dos niñas de corta edad desaparecidas junto a su padre en Tenerife, y mientras la campaña política en Madrid entra en su sprint final en un fin de semana en el que se celebra la fiesta de los trabajadores, justo cuando conocimos los datos del desempleo del primer trimestre. Ya saben, son solo algunos de los temas. Arrancamos aquí la semana. ¿Qué tal? Bienvenidos. Como ven, son muchos los frentes abiertos, pero sigue siendo la migración y la pandemia los que centran el grueso de la actualidad informativa. Se consolida Canarias como uno de los territorios más atractivos para todos aquellos que teletrabajan de forma fija, con los ecos aún del triunfo de los Oscar esta misma semana de Nomadland, una película precisamente dedicada a ellos, a los nuevos nómadas. Benjamín Santana, nos hemos preguntado por esta forma de vida. Vidas nómadas, Eva, pero muy diferentes entre ellas. La protagonista de la que fue considerada mejor película del año, según los Oscars, es una mujer que se ve forzada a vivir en su furgoneta por circunstancias económicas. Nuestros protagonistas han hecho del teletrabajo y el cambio constante de residencia su estilo de vida. También potenciado por la pandemia, pero con circunstancias muy negativas, es el incremento alarmante de la anorexia. Presionados por las redes sociales y por el acoso en colegios e institutos, muchos chicos y chicas ponen en peligro sus vidas. Tanto afectados como asociaciones piden una atención sanitaria especializada. Y por último, hablaremos de un molesto problema, el uso de toallitas higiénicas, que provoca pérdidas millonarias al causar atascos en comunidades de vecinos y en el alcantarillado público. Asociaciones como Greenpeace piden su prohibición inmediata. Veremos todos estos temas en unos minutos aquí en La Semana. Empezamos y lo hacemos recordando los cambios de niveles en las islas tras el último Consejo de Gobierno de Canarias. La principal novedad es el descenso de nivel para Gran Canaria, que se sitúa en nivel 2, y de Fuerteventura, que también desciende al nivel 1. Tenerife, sin embargo, tendrá que esperar y sigue en nivel 3. El Ejecutivo apuesta por la consolidación de la bajada de contagios, un cambio que podría confirmarse el próximo 4 de mayo si las cifras acompañan. También se habló del fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. Canarias confirma que no hay ningún acuerdo concreto, pero que sí existe la intención de aplicar el máximo de restricciones que sean respaldadas por la justicia, como toques de queda, cierres perimetrales, controles en aeropuertos o puertos y reuniones de personas no convivientes. Canarias superó esta semana las 625.000 vacunas ya puestas en la población del archipiélago. Además, nuestro país superó todos los récords en la llegada de vacunas, 4 millones de dosis a lo largo de los últimos días. Sin embargo, 2 millones de españoles ya vacunados con la primera dosis de AstraZeneca y pertenecientes a servicios esenciales esperaban hasta finales de esta semana conocer con qué vacuna terminarán su proceso de vacunación. Andalucía confirmaba el primer caso detectado en España de la variante india de COVID-19. Hay mucha inquietud en la Organización Mundial de la Salud, que considera que esta mutación del virus podría ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos. También la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana investiga otro posible caso sin confirmar aún en Valencia. La amenaza de esta variante espolea a los países europeos para redoblar el ritmo de vacunación. Lo advierte la Organización Mundial de la Salud. La variante india del coronavirus podría estar detrás del gran auge de la pandemia en el sur de Asia. El informe destaca que esta variante incluye mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión y con una menor capacidad de neutralizar el virus. Asimismo, algunos análisis realizados en Estados Unidos muestran una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas e incluso la ineficacia de la Novavax Covaxin para contrarrestarla. La variante india, detectada primero en pacientes de ese país a finales de 2020, está siendo estudiada en 17 países y pese a la preocupación por la incidencia de este virus en la India, la Organización Mundial de la Salud la considera aún solo una variante de interés y no una variante de preocupación, el máximo nivel de alerta, por ahora solo considerado para las de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.
Y mientras tanto, Europa estudia relajar el uso de la mascarilla entre personas vacunadas, pero el peligro de contraer la COVID sigue vigente, ya sea por haberlo pasado o por estar vacunados. Además, hay que tener en cuenta que el periodo de protección no es inmediato. Muchos expertos advierten de que la vida no volverá a la normalidad tan pronto. Emilia González nos recuerda las recomendaciones. Teniendo en cuenta de que no estaremos realmente protegidos hasta que no pasen como mínimo 2 semanas desde la última inoculación, conviene seguir haciendo uso de las recomendaciones. Por ejemplo, seguir usando la mascarilla y además vigilar que no queden huecos por los lados. No hay que olvidarse del lavado frecuente de las manos. Mantener la distancia interpersonal, aproximadamente unos 2 metros. Vigilar el entorno con el que nos relacionamos y a la hora de hacer actividades, a ser posible al aire libre o bien en espacios bien ventilados. Hasta que más del 70% de la población no esté vacunada, conviene seguir haciendo uso de estas medidas de prevención. Les hablamos ahora del sufrimiento que están padeciendo muchos jóvenes. Los casos de trastornos de la conducta alimentaria entre menores, ya sea anorexia o bulimia, se han disparado en los últimos meses en Canarias. 6 casos son diagnosticados al día y ya son más de 570 los detectados en este 2021. Los psiquiatras infantiles lo relacionan con la pandemia y alertan que las camas hospitalarias destinadas a esta patología están sobresaturadas. Los médicos y también los pacientes se quejan de la falta de recursos y piden más medios para abordar la salud mental. La anorexia es un trastorno de la alimentación que repercute en el peso corporal. Las niñas de entre 12 y 14 años suelen ser las más afectadas. Una de esas niñas con TSA y su madre piden que se mejoren los tratamientos para superar la enfermedad. Llevan 4 años con numerosos ingresos en el hospital para revertir la situación. Como en gran parte de los casos, todo empezó cuando entró en el instituto. Yo llegué a encerrarme en el baño, en los recreos, y yo pasé muchísimo miedo. Se metían conmigo por todo, más bien por cómo era físicamente. Cuando llegó primero de la ESO empezó a sufrir bullying porque supuestamente era la gordita del grupo. Empezó a bajar de peso. Fuimos al médico y el médico nos dijo que no, que la niña no tenía nada, hasta que tuve la buena suerte de que me la atendió una doctora y la niña automáticamente quedó ingresada en el hospital universitario. Su enfermedad ha llevado a Bárbara a pasar de pesar 60 kilos cuando tenía 13 años a pesar apenas 38. Ahora con 17 lleva cerca de 4 meses sin salir del hospital y tendrá que esperar a que su peso se estabilice. Restringir muchas comidas, empecé a hacer mucho más ejercicio y todo fue tanto que en un verano llegué a perder alrededor de 15, 20 kilos. Una conducta provocada por el trastorno y que debe tratarse por profesionales de manera constante. No es que la persona sea mentirosa o manipulativa, sino que el trastorno de la conducta alimentaria hace que actúen manipulando, escondiendo comida, vomitando. Entonces, cuando lo detectamos, lo importante es pedir ayuda. El alta muchas veces llega con la recuperación del peso natural de la persona que se ingresa. ¿Y qué ocurre? Que a menudo pues, no se ha llevado a cabo otro pilar fundamental, que es la reprogramación mental. La gravedad de un caso de TSA se mide por el índice de masa corporal, aunque los expertos insisten en que hay que tener en cuenta otros factores. Pruebas también analíticas, muchas veces si hay personas que están incurriendo en vómito autoinducido, hay alteraciones electrolíticas, ¿vale? Pérdidas de potasio, de minerales básicos, todo esto hace que la gravedad aumente. Índice de masa corporal muy bajito y en los casos que esté por debajo de 14 o 13 con algo, se derivan en ingreso. El problema con estos pacientes es que tienen un pánico tremendo al aumento de peso, ¿no? Entonces, en realidad el trastorno alimentario es el mecanismo de defensa que ellas han encontrado para defenderse de algo que puede ser, una situación de acoso escolar, una dinámica familiar disfuncional, una situación de estrés muy elevado. El trastorno alimentario es la coraza que han encontrado para defenderse ante eso que les genera tal sufrimiento. A día de hoy estamos teniendo 3 pacientes ingresadas en pediatría y 7 pacientes ingresadas en la planta de adultos. Esto es algo que hasta ahora no lo habíamos tenido y que nos habla también de
un poco se correlaciona con los datos que hay a nivel nacional y a nivel europeo. Hay datos de que con la pandemia el incremento de la incidencia de los TCA ha sido de un 140%. Y las pacientes están llegando a las unidades en situaciones de más gravedad. Luisa, por ejemplo, teme perder a su hija. De ser una niña preciosa, con su sonrisa bonita, a verla ahora, como la ves, en un centro que tú la ves y tú dices, esta no es mi hija. Tras 4 años de lucha pide más recursos. Cuando tú ves que ha ingresado tantas veces, como yo le digo a los médicos, algo falla. En algo estamos fallando que no damos con la cura de mi hija. Por favor, ábranos un ala para que estos niños y niñas tengan su ala donde puedan ser ayudados, que tenemos médicos buenísimos. En el Hospital Universitario de Canarias, donde se encuentra Bárbara ingresada, está previsto poner en marcha una unidad infanto-juvenil para estos pacientes. Estamos con una psiquiatra y una psicóloga clínica para ver a las pacientes a partir de los 16 años y siempre previa autorización judicial. Es cierto que aunque las pacientes que ingresan en la planta de adultos no ingresan en una unidad específica para trastornos alimentarios, esto también supone cierta ventaja respecto a dichas unidades. Sabemos que ahí las pacientes tienen que ingresar compartiendo estancia con pacientes con trastornos mentales graves, como esquizofrenia, trastornos bipolares, pero no se dan situaciones como si suelen darse en unidades específicas, como que las pacientes se comparen entre sí, compitan entre ellas, aprendan conductas patológicas como artefactar su peso, como mantener un infrapeso. Esa parte positiva, aunque sabemos que tiene otras muchas negativas, ¿no? Que no contamos con unidades específicas. Está solicitada una unidad específica de hospitalización infanto-juvenil. También se reitera esa demanda en el Plan de Salud Mental de Canarias y, por otro lado, el hospital de día para trastornos alimentarios, por supuesto que está solicitado desde hace muchos años. Aunque incluso en este caso se han planteado el traslado a Madrid. Un hospital de referencia que siempre ha sido puntero, digamos, en el tratamiento de trastornos alimentarios, como es el Hospital del Niño Jesús. Allí hay una unidad específica de trastornos alimentarios hasta la edad adulta, hasta los 18 años. Cuando están muy mal, van a emplear 1001 artimañas para no aumentar de peso, desde esconder comida, darle comida a otros pacientes, beber mucha agua antes de ser pesadas. TCA tienen una mortalidad global de un 7%, por encima de trastornos mentales tan graves como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. De ahí que sea clave el tratamiento lo más precoz posible. Y ojalá tuviéramos más medios para poder dar respuesta a una patología tan compleja y que genera unos niveles altísimos de sufrimiento en los pacientes y en sus familias. Una unidad de especializadas, lo que en definitiva piden tanto Luisa como su hija para poder recuperarse. Deberíamos tener el derecho a poder estar en un sitio donde realmente nos ayuden, a poder recuperarnos, a salir adelante, porque estando en estas condiciones muchas veces no se puede. Estamos a punto de cerrar una semana que pasará a la historia triste por los peligros que afrontan cada día todos los que se lanzan al mar en frágiles embarcaciones para buscar una vida mejor. Un drama frente al que, como afirma el gobierno de Canarias, corremos el peligro de insensibilizarnos ante el dramatismo de las cifras que implica vidas perdidas en el mar de jóvenes que no llegan a los 30 años. Los vieron militares del Ejército del Aire durante un entrenamiento fuera de los límites habituales y los rescataron exhaustos. 3 únicos supervivientes de una embarcación a la deriva avistada a unas 500 millas al sur de El Hierro y en la que podrían haber viajado hasta 58 personas, por lo que habrían 32 desaparecidos más. Los migrantes rescatados en muy mal estado fueron hospitalizados en cuanto llegaron a tierra. Se calcula que estuvieron 22 días perdidos en el mar. Estaban en muy mal estado, estaban deshidratados, por lo que pude entender llevaban 22 días en la mar y necesitaban atención médica urgente. Estaban en una situación tan débil que yo me tuve que apoyar en algún compañero para mantenerles erguidos porque no había forma de ponerles el cincho de arriado.
Al sur de Tenerife llegaban 24 cadáveres, entre ellos 2 menores, lo que le convierte en la mayor tragedia oficial ocurrida en aguas canarias desde el 14 de febrero de 2009, cuando un naufragio se cobró la vida de 25 personas. Todos hombres con edades comprendidas entre los 15 y 30 años, según las autopsias realizadas en el Instituto Anatómico Forense. Hasta finales de abril han sido rescatadas 4.361 personas, un 125% más que en el mismo periodo del año anterior. Con estos datos se calcula que por cada 49 que llegan a puerto, una persona fallece. A lo largo de los últimos días, nuevas embarcaciones llegaban al sur de Gran Canaria, Tenerife o Lanzarote. A nivel económico y tras varios anuncios, el Consejo de Ministros aprobó finalmente esta semana el plan de recuperación y transformación de la economía española destinado para enviar a Bruselas. España espera acceder a los 140.000 millones de euros que le corresponden de los fondos europeos. El plan tendría que aplicarse a lo largo de 5 años. En total son más de 200 medidas y la mayor parte de los recursos de ellos estarán dedicados a la transición ecológica y a la transformación digital. Poco más se sabe de este plan, definido como uno de los más ambiciosos de nuestra historia reciente, ya que no ha sido facilitado para su estudio a los medios de comunicación. Una vez obtenga el visto bueno de las autoridades europeas, el Gobierno confía en que el dinero procedente de estos fondos europeos llegue en el segundo semestre del año. Y a principios de semana era identificado el presunto autor del envío de una navaja ensangrentada a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Se trata de un hombre con problemas mentales, de hecho escribió su nombre y dirección reales en el sobre. La policía científica investiga si existe conexión con los sobres, con balas en su interior, que han recibido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias. Y mientras Madrid se acerca al día clave, las votaciones del 4 de mayo, una jornada del que saldrá el gobierno encargado de la comunidad para los próximos 2 años. Una campaña electoral llena de tensión entre las formaciones donde la pandemia y la gestión sanitaria han tenido mucho protagonismo y con los debates suspendidos tras los choques entre Unidas Podemos y Vox. Según los últimos sondeos, el Partido Popular mantiene su amplia ventaja sobre el resto de candidatos, aunque el incremento de Más Madrid en los últimos días deja en el aire un resultado incierto. Canarias perdió más de 27.000 empleos en el primer trimestre del año en relación a los últimos 3 meses de 2020. Son datos extraídos de la encuesta de población activa, la EPA, publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. En términos anuales, el número de trabajadores han bajado en las islas en más de 130.000 personas. Estos datos sitúan la tasa de paro del archipiélago en el 25,4%, situándonos a la cabeza del territorio nacional, solo por detrás de la ciudad autónoma de Ceuta. Y también esta semana hemos descubierto que Tenerife tira al mes más de 150 toneladas de fruta y verdura. Son los excedentes de la producción agrícola, consecuencia directa de la crisis generada por la pandemia. La falta de turismo y la pérdida de poder adquisitivo son las principales causas de que no puedan dar salida a sus productos. El sector primario reclama ayudas urgentes. La pandemia ha acelerado el teletrabajo en numerosos negocios en el archipiélago, donde el buen clima y la seguridad sanitaria lo convierten en uno de los destinos favoritos del mundo. Canarias aspira a convertirse en un destino base de Europa para quienes viajan y trabajan o quieren instalarse por una larga temporada y teletrabajar. Más de 8.000 profesionales están en el archipiélago tras la llamada del gobierno autonómico para paliar el desplome del turismo. El nomadismo digital es un movimiento y a su vez un proceso socioeconómico y laboral del siglo XXI. Está en su fase inicial aún, pero supone una fuerte liberación del profesional de sus rutinas como los horarios fijos. Su estilo de vida se basa en una gran libertad geográfica, acompañado, eso sí, siempre de su trabajo. Hola, mi nombre es Eva, soy de Alemania y llegué en 2017 a Tenerife. Vine solo por 1 año, pero me ha gustado tanto que ya llevo 2 años y ahora no quiero irme. Canarias está llegando antes que otros destinos del mundo a promocionarse de los primeros en el ranking, cuyos clientes, denominados nómadas digitales, obtienen un salario medio de entre 60.000 y 80.000 euros al año, con una estancia media de hasta 3 meses en destino. My name is Yuko from Japan.
And hi, my name is Lorenzo from Italy. Ya lo han oído, son Yuka y Lorenzo, ella procedente de Japón y él de Italia. Están viviendo en un velero desde hace 5 años recorriendo diversos países. Nosotros vivimos en el barco normalmente y trabajamos sobre internet, para internet en el ordenador, desde el barco todo el tiempo. Entonces, por nosotros el trabajo no es diferente. Mejor en un barco, entonces podemos bañarse, podemos caminar un poquito sobre la pantalán, un poquito mejor que en un apartamento pequeño. En diciembre vamos al Caribe, pero hasta diciembre la idea es de quedarse aquí porque nos gusta mucho Tenerife. Turismo de Canarias ha lanzado un plan de acción con un presupuesto inicial de 500.000 euros con el que se pretende llegar a esta categoría de viajeros y ser un destino de referencia, ganando posicionamientos frente a otros destinos del mundo, intentando lograr que las islas sean el lugar ideal para viajar mientras se trabaja en remoto o incluso para instalarse por larga temporada. Hacemos es informar a los posibles nómadas, teletrabajadores sobre las condiciones del destino, las comodidades, también a empresarios, a hoteleros, a cualquier aspecto relacionado con el alojamiento, cómo pueden ser más competitivos. Es una interactuación entre todos los actores en escena que nosotros coordinamos desde Work and Play. Empecé alquilando una furgoneta camper en 2014 cuando vivía en Australia, pero ya en 2015, ya viviendo allí todavía, tomé la decisión de proponerle a mi pareja, oye, ¿por qué no nos mudamos a la furgoneta? Yo estaba seguro de que me iba a decir que no. Y por suerte, pues me dijo que sí y ni siquiera yo estaba muy convencido. Y así fue como empezamos a vivir en una furgoneta. Miedo de arrepentirme a no haberlo intentado y así fue como dije, venga, pues adelante. Hay mucha gente que se cree que yo estoy de vacaciones, pero no, en realidad yo trabajo bastante y lo que intento hacer es tener una rutina, que va desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. En todas esas horas pues sí que hago algún parón, hago algún mini paseíto, pues como, preparo té, hago un poco de estiramientos también. Entonces eso, y luego a la tarde sí que aprovecho ya pues para disfrutar del lugar donde esté, ¿no? Es una buena combinación si quieres trabajar en remoto para ti mismo y conocer lugares increíbles como Tenerife. Es una isla preciosa, jamás lo pude imaginar. Aquí tienes de todo. Estaba trabajando en una empresa en Barcelona, llegó la pandemia, fue más o menos en junio que nos dijeron, ok, pueden trabajar desde donde se sientan más cómodos. Me puse a buscar lugares, pero fue Canarias por la que me decanté, en específico Tenerife, porque tiene mucha diversidad. Yo hago marketing digital, en específico adquisición de usuarios, o sea, publicidad, para una empresa de videojuegos. Es una empresa francesa, de hecho, que tiene oficinas en Barcelona. A jueves trabajo más o menos de 9 a 6 y los viernes salimos un poco más temprano, lo que es muy bueno porque, claro, aquí sería a las 4 de la tarde y todavía me da 3 o 4 horas, sobre todo ahora que ya estamos en primavera y viene el verano, me da todavía tiempo para tener como un día más de fin de semana. Y me gustaría continuar aquí, aunque en algún momento también, dependiendo de cómo está la situación en Península, me gustaría descubrir algún lugar nuevo. La motivación de este colectivo es principalmente la de viajar y conocer nuevos lugares e incluso introducirse en la vida de las comunidades que visitan mientras teletrabajan gracias a la libertad que les ofrece la tecnología. Que cambia que esté en casa, ¿no?, con un ordenador, que aquí. Yo trabajo en bastantes cosas, pero digamos que lo que me da dinero es la venta de mi libro y ese libro es un poco el que sobre todo pues me da los ingresos para llevar este estilo de vida que es bastante austero. Pero muchos de estos nómadas digitales o trabajadores en remoto prefieren un lugar específico para trabajar. Son los denominados coworking, una oportunidad además para crear comunidad. Nosotros abrimos Workeamos en junio, en plena pandemia, y puedo decir que empezando desde septiembre los números de nómadas digitales o mejor remote workers que han llegado a la isla ha crecido de una forma exponencial. Hemos tenido gente de más de 15 diferentes países. Gente que viene aquí busca primero una conexión a internet estable y sobre todo buscan la conexión con la gente local. Trabajar en un espacio de coworking significa también tener la oportunidad de aprender español,
significa tener consejos sobre dónde vivir, dónde ir a comer, dónde apuntarse al gimnasio, pero al mismo tiempo también para la gente local que trabaja aquí es una oportunidad para poder hablar en inglés y para tener este tipo de intercambio cultural. En este momento hay muchas empresas que están requiriendo a los trabajadores otra vez en su país por temas fiscales, pero sí, en media nosotros tenemos gente que ya son 8 meses que está aquí. Y ante esta petición de retorno de muchas empresas nacen nuevas iniciativas. La protagoniza Pueblos Remotos, una apuesta por el teletrabajo, el turismo sostenible y por promocionar los entornos rurales. Queremos reactivarlos atrayendo trabajadores remotos a estos entornos en grupos reducidos y que tengan la oportunidad de integrarse y colaborar directamente con emprendedores locales y sus propios proyectos, ¿no? El proyecto piloto que estamos organizando es ICO Remoto, ¿no? Va a tener lugar en ICO de los Vinos ahora en mayo, del 23 de mayo al 13 de junio, y hemos preseleccionado 6 proyectos locales. Desde Natalia, que es una apicultora, tiene una empresa que se llama Eco Alpispa, produce su propia miel y con esa miel fabrica unos envoltorios de cera de abeja que vienen a sustituir al plástico que envuelve los alimentos o el papel aluminio que utilizamos. Entonces estos teletrabajadores tendrán la oportunidad de ayudarles con estos retos u otras iniciativas que a ellos se les ocurra. Queremos crear ese ecosistema donde pueda existir esta colaboración, porque al final aprendemos unos de otros, ¿no? Ellos traen unas habilidades que a lo mejor estos emprendedores locales necesitarían y estos teletrabajadores van a aprender mucho de la cultura y de las formas de hacer que tenemos en nuestra isla. El número de teletrabajadores aumentó más de un 200% en España en 2020 y en la actualidad más de 3 millones de personas lo hacen de manera habitual. Teletrabajadores han sido la salvación para la vivienda vacacional en este tiempo de pandemia, tanto porque mucha gente se quedó aquí en Canarias y ha ido prolongando mes a mes, es decir, son estancias mucho más largas de las anteriores. Hay muchos países emisores con confinamientos y evidentemente aquellos que se lo pueden permitir pues huyen para poder teletrabajar desde un sitio tan espectacular como es Canarias. La vivienda vacacional dentro de lo malo nos estamos salvando con estos nuevos clientes que nos están llegando. Además de un buen clima y de una calidad-precio bastante razonable, lo que hace que sea uno de los destinos más demandados del mundo. Y a pesar de que muchos añoren el empleo tal y como se conocía hasta ahora, es evidente que sus ventajas son infinitas. Angustiosa búsqueda la vivida esta semana. Un hombre de 37 años y sus 2 hijas menores, una de 1 año y otra de 6, en Tenerife, están en paradero desconocido. Las cámaras de seguridad de la Marina de la capital tinerfeña captaron al desaparecido entrando y saliendo varias veces del recinto con su vehículo solo, sin las niñas, antes de zarpar en un barco que fue localizado horas más tarde, sin ocupantes y a la deriva frente a la costa de Güímar. La madre de las niñas denunció ante la Guardia Civil que su expareja le llamó para decirle que no iba a verlas más, según fuentes de la investigación. A finales de semana, la Guardia Civil encontraba restos de sangre en el barco. También se registró una finca en Igueste de Candelaria. Se investigan sus movimientos bancarios y sus llamadas. El caso está bajo secreto de sumario. Y una semana donde también se reanudó la búsqueda de Juana Ramos, desaparecida en Gran Canaria desde agosto de 2016. La Policía Nacional peinó esta semana la zona de los Barrancos del Pino y del Escano, en el municipio de Arucas. De momento, sin éxito. La investigación sigue bajo secreto de sumario y la única persona detenida desde su desaparición fue su expareja, puesto en libertad posteriormente. Luto en el periodismo de nuestro país. 2 periodistas españoles fueron asesinados en Burkina Faso. Los cadáveres de David Berian y Roberto Fraile, que grababan un reportaje sobre la caza furtiva en la zona este del país, llegaban el viernes a nuestro país. Junto a ellos, el cuerpo del también asesinado conservacionista irlandés Rory Jones. Desaparecieron desde el lunes cuando un grupo armado asaltó el convoy en el que viajaban. Un grupo terrorista reivindicó posteriormente el ataque en un país en el que la violencia es constante. Desde 2015 el terrorismo ha dejado en Burkina Faso más de 5.000 fallecidos y 1 millón de personas desplazadas. Muchas de estas personas huyen de la violencia o los enfrentamientos armados, como el que le costó la vida a estos 2 periodistas españoles.
Ocasionan la mayor parte de los problemas en las redes de saneamiento y son uno de los principales enemigos del medio ambiente. Hablamos de las toallitas húmedas, un producto habitual en muchos hogares, pero que genera, y lo van a ver a continuación, un grave impacto y un gran coste económico. Antes de la pandemia eran ya un problema. En el último año su uso se ha disparado aún más. Durante la pandemia ha habido algunos productos que se han vendido mucho, sobre todo en los primeros meses de confinamiento, y uno de ellos que ha crecido de forma exponencial, más del 50%, han sido las toallitas húmedas, que bueno, pues lógicamente esto ha tenido una repercusión directa en los sistemas de canalización, los sistemas de alcantarillado. Y eso se ve en el trabajo de los servicios de limpieza de la mayoría de municipios. Tomamos como ejemplo el de La Laguna, en Tenerife. Aquí, pértiga en mano y casi a diario la sacan por kilos de estaciones de bombeo como esta. Y así... Esto lo va prensando aquí. Mire. Convertidas en un tapón, se acumulan también por kilos en las depuradoras. Mire. Toallitas. Este residuo viene siendo el 35% del total. Para que se hagan una idea, estamos hablando de 45 toneladas al año. Produce averías, los bloqueos en el ciclo, en la gestión integral del agua, pues también supone un problema. Y los ayuntamientos cada vez están dedicando más dinero a poder desatrancar lo que son el alcantarillado y a mantener las depuradoras. Para las arcas municipales viene siendo un gasto importante, estamos hablando de más de 50.000 euros. En la limpieza preventiva. Y no solo para las arcas públicas, las toallitas están detrás de la mayoría de los servicios requeridos también por los particulares. En los propios edificios de vecinos, esto está causando gravísimos problemas de atascos en los edificios. El 80% de los atascos sí es a raíz de las toallitas. Y en este caso, pues la comunidad de vecinos tiene que correr con los gastos de estos desatrancos, de estas limpiezas que muchas veces se antojan muy delicadas. El coste de un desatasco normal ronda lo de entre 150 y 350 euros. El daño medioambiental es aún mayor. Las toallitas húmedas son... Prácticamente el 99% de ellas son toallitas con fibras de plástico, de poliéster, de microplásticos que se terminan después durante décadas degradando si llegan al medio ambiente. Y estas fibras pues terminan pasando directamente a la cadena trófica. Muchos animales las terminan ingiriendo. Hemos visto desgraciadamente esas imágenes, ¿no?, de tortugas, de delfines, de ballenas e incluso de otro tipo de peces, pues con los estómagos absolutamente llenos de plástico. Parte de estos plásticos lógicamente son fragmentos de estas toallitas que confunden con alimento, y esto lo que hace es al final perecer porque se les queda en el estómago y bueno, pues se les llena de este tipo de elementos y mueren por inanición o por enfermedad. Según Greenpeace, cada año más de 1 millón de aves y 100.000 mamíferos marinos mueren como consecuencia de los microplásticos, aunque sus efectos no terminan aquí. Pero no se nos olvide que al final de la cadena trófica quien está es el ser humano. Entonces, bueno, pues curiosamente, cuando ingerimos esas especies, muchas especies de peces, de moluscos y demás, pues estamos volviendo a ingerir nosotros directamente pues esas toallitas que hemos arrojado inadecuadamente. Por eso llevan años reclamando su retirada del mercado, algo que por el momento parece lejos, mientras todos podemos colaborar haciendo un buen uso de ellas. Un uso responsable del agua. El VC no es una papelera. Y esta semana conocimos quiénes serán los galardonados con la Medalla de Oro de Canarias 2021 el próximo 30 de mayo, Día de Canarias, en el acto institucional que reconoce el trabajo y la trayectoria de personas o entidades de nuestra tierra. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue el encargado de comunicar esta buena noticia. Los premiados con la Medalla de Oro de Canarias ya conocen su galardón. Ha sido el propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien se ha puesto en contacto con cada uno de ellos para comunicarles la buena noticia. Le llamo para darle una buena noticia desde Presidencia del Gobierno de Canarias. Hombre, cuando me dijeron que don Víctor Torres quien quería hablar conmigo, digo, pues será el presidente de verdad. Exacto, exacto. Es para comunicarte que el Consejo de Gobierno, tras deliberación, ha decidido otorgar la medalla de oro a la Asociación de Productores de Aceite de Fuerteventura, Oliva Fuel.
Medalla para los productores de aceite de Fuerteventura y para la compañía marítima Naviera Armas. Galardón también para la tenista Carla Suárez, el Servicio Canario de la Salud y Cruz Roja de Canarias. Además reciben la máxima consideración de la comunidad la Fundación César Manrique, la serie televisiva Hierro, el romancero Gomero, el Comité Científico de Emergencia Sanitaria contra la COVID-19 y la familia Sagaceta, que desde la abogacía han luchado en la defensa de la clase trabajadora y de los derechos democráticos. Un reconocimiento a la trayectoria y a la labor de estas personas y entidades que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo. Nos vamos y lo hacemos repasando algunas de las imágenes captadas por nuestros compañeros fotógrafos y que dejan constancia de lo ocurrido estos últimos días en nuestro país. Pero recuerden que pueden seguir informados en los Telenoticias Fin de Semana, en la página web y también en nuestras redes sociales. Volvemos el próximo sábado a la misma hora. Que descansen. Adiós.